Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera. Gracias por ver las reacciones. Bueno, hicimos la primera parte del ranking de los temores que tienen los empresarios peruanos en este 2024. Ya habíamos visto esta larga lista de 33 temores y estamos analizando los 10 del ranking, comparando con la opinión de un experto, desde donde pudimos obtener esta información que es altavoz.p. Recuerden que ya vimos en el video anterior los temas vinculados a delincuencia, corrupción, inestabilidad política, recesión, congreso y terrorismo. Así que vamos a concluir con el análisis de los 10 principales temores que tiene el empresariado peruano este 2024. Veamos. Bueno, como vieron ustedes, revisamos esta larga lista de los temores del empresariado peruano. Para los amigos que no habían visto el primer video, va a estar al final del video para que puedan ver el link. Y les vamos a leer cuáles son los temores. Esto es una encuesta que se hizo a un grupo importante de empresarios en el Perú. Nos llamaba la atención porque siempre hemos hablado de cuál es la perspectiva que tiene el ciudadano común, el trabajador, el profesional, respecto a la situación del Perú sobre las inversiones y principalmente lo que opinan inversores extranjeros. No habíamos reparado en que el empresariado peruano tiene una visión histórica de primera fuente y también la experiencia para saber cuáles son los peligros que pueden tener y qué temores tienen. En el número 1 de ese ranking estaba la delincuencia, en el 2 la corrupción, en el 3 la inestabilidad política, en el 4 la recesión, en el 5 el Congreso, en el 6 el terrorismo. Y nosotros habíamos llegado hasta este punto 6 que es el terrorismo, pero sigamos revisando la lista para que los amigos que por primera vez ven el video sepan cuáles son los temores. Este es un ranking que se hizo a través de una encuesta que se le envió a un grupo de empresarios para que dieran su opinión y en realidad dieran la escala con respecto a esto. Entonces teníamos en el 6 terrorismo, en el 7 pérdida de la democracia, en el 8 leyes laborales, en el 9 falta de inversión local, en el 10 la inflación, en el 11 la falta de confianza empresarial, en el 12 la pobreza, en el 13 las huelgas y protestas, en el 14 la falta de liquidez, en el 15 la morosidad, en el 16 cambios en el Banco Central, en el 17 la geopolítica global, en el 18 la informalidad, en el 19 impuestos, en el 20 falta de inversión extranjera y en el 21 inseguridad informática. Después teníamos en el número 22 el SUNAT, en el 22 como les decía tenemos el SUNAT, el 23 falta de apoyo de los bancos, en el 24 riesgos climáticos, el 25 fenómeno del niño, el 26 problemas en la cadena logística, el 27 libertad de prensa, el 28 competencia local, en el 29 expansión de empresas chinas, 30 fake news, 31 competencia extranjera, 32 contrabando y 33 avance de la IA. Me costó decir eso, el avance de la inteligencia artificial. Bueno, saben que ahí tenemos bastante información con respecto a esto y algunos amigos ya nos escribieron en el video número 1 y nos clarificaron algunas dudas. Por ejemplo, yo no sabía lo que era el SUNAT y el SUNAT es un organismo que también existe en México, pero acá el SUNAT es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Es un organismo técnico especializado del Perú. Y por lo tanto, claro, puede ser una problemática lo que tenga que ver con los cobros de impuestos, los valores aduaneros o la vinculación con aduanas. Ese es un problema que tienen los empresarios muy vinculados también a los problemas de cadenas logísticas. Así que este es el listado y nosotros quedamos en el número 6 que tenía que ver con el terrorismo. Y estábamos viendo este artículo de Altavoz que se llama Son 10 los principales temores de los empresarios de una larga lista de 33 según el ranking de Perú de Top 10.000. Veíamos lo que decía Rumi Ceballos, quien desarrollaba este artículo, y nos contaba que este es un ranking de una lista de 33 que se había desarrollado con anterioridad, pero se había suspendido. Y en realidad la idea es analizar 10.000 compañías y se establece a través de una suerte de encuesta donde se determinó esto. Decía que este mapa del temor del empresariado peruano se publicó anualmente como parte de la serie del Perú hasta el año 2015, donde se observaban diversas tendencias, pero se había suspendido y volvieron los editores de Perú de Top 10.000 a sacar una nueva edición para publicar este ranking y la finalidad de ellos es poder enriquecer el conocimiento de los sectores empresariales, gobiernos, clase política, organismos, universidades y todo aquel que le interesa. ¿Cierto? Se recibieron este año, entre abril y mayo, la respuesta de 236 empresarios peruanos de distintas categorías, grande, mediano y pequeño, donde en definitiva ellos hablaban de sus temores en categorías distribuidas como el entorno competitivo, macroeconómico, político, social y medioambiental.
Entonces vamos a ver dónde habíamos quedado. En el video anterior habíamos quedado en la situación del terrorismo, ya lo habíamos leído, y después estaba la pérdida de la democracia. Veamos, ¿qué dice el informe? Ocupa el séptimo temor en la mente de los empresarios. A diferencia del mapa del temor de 1998-2015, este año la publicación decidió incluirlo entre los 33 que formaron parte de la encuesta, es decir, que la pérdida de democracia no estaba antes. Su ubicación entre los 10 primeros temores muestra el nivel de preocupación por el debilitamiento de la institucionalidad y cómo este factor impacta en la necesidad de confianza para que Perú, por ejemplo, pueda acceder a ser parte de la OCDE. Claro, y es relevante, nosotros decíamos que son uno de los tantos requisitos que hay que tener para ingresar a la OCDE. Y principalmente porque son distintos los factores. Recuerden ustedes que, por ejemplo, para ingresar a la Comunidad Europea había un país que tenía problema con su índice de vulneración de las mujeres, de violencia intrafamiliar o perspectiva de género, porque está dentro de los indicadores, por ejemplo. O, por ejemplo, de proteccionismo, podrían ser algunos. Y acá el nivel de pérdida de la democracia es relevante. Hay que tener claro, sí, que hay algunas encuestas que señalan que son muy pocos los países que tienen democracias completas en Latinoamérica. Lo tendría Costa Rica en Centroamérica, lo tendría Canadá en Norteamérica y regularmente lo tenía Uruguay y se había incorporado Chile, ¿cierto? Principalmente tienen distintos indicadores. Un día vamos a revisar cuando sale el próximo índice de democracias. No es que no existan otras democracias, sino que las categoriza como democracias consolidadas, democracias flexibles, ¿cierto? Tienen algún punto donde no pueden reunir los requisitos y algunas que son no democracias, ¿cierto? Que aquí tendríamos un parcito. Sigamos. La publicación anota que la pérdida de la democracia puede alcanzar por una segunda vía menos notoria, la demagogia, el populismo, una forma corrompida de democracia con engaños sistemáticos a la población. Hace la distinción también, la demagogia al populismo. Las leyes laborales sería el otro. Aparece en el puesto 8 del ranking 2024, el único año en que apareció entre los tops 5 fue en el 2003. Por definición, este temor está asociado tanto a los costos de empleo de mano de obra, potenciales alza en el salario mínimo, reforma de seguridad social, flexibilidad asociada a la ley de contratación o despido o licencia, como a la ley de impulso de la competitividad y el empleo en sectores vulnerables, como el caso de turismo luego de la pandemia. Claro, porque hubo rubros, y uno de esos fue el turismo. Los rubros artísticos y de espectáculos también fueron muy golpeados. Y por lo tanto hay temor qué va a suceder con ellos y si va a haber apoyo o no. Y las modificaciones, porque las pymes, cuando hay alza del sueldo mínimo, lo resienten mucho, como también algunas políticas que son señaladas incluso para que puedan competir grandes empresas, pero no tienen la capacidad económica o el apoyo para hacerlas a las pequeñas. Supongamos que exista un proceso obligatorio de, como ha existido, de automatización en lo que se refiere a procesos tributarios, ¿cierto? Esto que tengas tú que comprar plataformas electrónicas para tener registro de todo impuesto, y eso podría producir una desigualdad entre las pequeñas empresas y las grandes empresas, porque las pequeñas no podrían responder, incluso a los niveles de multa, ¿eh? Sigamos viendo. También tenemos el temor de los empresarios asociados a estas leves, va por el primer camino, el encarecimiento del costo de producción en su empresa, en contraposición al no recibir estímulos para mejorar la contratación y el empleo que les permita estabilizar financieramente sus operaciones. O sea, podrían haber subsidios. En Chile tenemos el subsidio al empleo joven. Falta de inversión local. Este temor ocupa el número 9 en el ranking y de mantenerse esta percepción se puede agravar el escenario de recesión ya descrito anteriormente. El Banco Central de Reserva del Perú estima que la caída de inversión privada entre los años 2023 y 2022 fue de un 7,2%, alcanzando 134.804 millones de soles. Detrás de este retroceso, el Banco Central explica que tanto los conflictos sociales como los choques climáticos agudizaron el impacto negativo sobre la expectativa empresarial. Y eso apuntábamos nosotros, que había componentes ecológicos súper importantes y eso son los choques climatológicos que afectan a la agricultura, a la pesca, indirectamente a la minería, al desarrollo de energías. Recuerden que ya vimos que hay países desarrollados que están impulsando gran cantidad de campos eólicos, tuvieron problemas con los inviernos, ¿cierto? Y la generación de energía. Y ustedes que tuvieron estos ciclones, que yo les preguntaba si me podían decir porque me comentaban que tuvieron una suerte de ciclones hace unos años atrás que podía afectar, como la sequía en nuestra zona central, a la producción agrícola. Y después viene la temida inflación. ¿Qué dice respecto a la inflación? Se ubica como el temor número 10 dentro del ranking de 33 temores. Recuerden que este es un ranking que tiene 33 ítems. Como sabemos, la inflación genera un alza en el precio tanto de materias primas como de otros insumos que las empresas utilizan a lo largo de su proceso productivo. Ante la incertidumbre de un entorno inflacionario con alta volatilidad, las empresas se enfrentan al reto de planificación financiera y toman decisiones acotadas a un horizonte estrecho para operar con las cifras inicialmente estimadas, que pueden implicar despidos, ¿cierto? Mantención de precios, reducción de stock.
De acuerdo a las últimas proyecciones del Banco Central, a junio de 2024 se considera que la inflación en Perú se mantendría alrededor de 2. Oye, eso es un lujo para muchos países, lo que estaría dentro del rango de meta que es de 1 a 3. Bueno, y como ven ustedes, eso eran los 10 rankings que habían, o sea, los 10 puntos dentro de este ranking de 33 de los temores que tienen los empresarios. Entonces recordemos, el primer temor es la delincuencia, nos afecta también a los trabajadores profesionales, ¿cierto? Y también a la ciudadanía en común, ¿cierto? Y las empresas también. Corrupción, también lo sufrimos nosotros. Inestabilidad política. Recesión, el Congreso, ojo el Congreso, terrorismo, pérdida de la democracia, las leyes laborales, la falta de inversión local y la inflación. Esos están los 10 de este ranking que ustedes pueden ver, que se publicó de los 33 temores del empresario peruano, que yo creo que también son los temores de los empresarios en distintos países, entre esos puedo hablar yo de Chile. Nos faltaría conocer si hay una correlación entre estos temores y los que tiene el ciudadano común. Ustedes me podrían decir si cambiarían algún punto del ranking y ustedes dicen, no, sabe que en realidad los empresarios debieran estar más preocupados de que no existan cambios en el Banco Central. O si hiciéramos este mismo ranking, podríamos hacer el ejercicio con respecto a nuestra impresión como ciudadanos, ¿cierto? Si efectivamente compartimos los mismos temores del empresariado peruano. Es importante porque habíamos hablado mucho de qué opinan los empresariados extranjeros y los inversionistas respecto de ir a invertir al Perú, pero es esencial saber qué opinan los que llevan mucho tiempo ahí y que saben efectivamente cuáles son los problemas que pueden existir. Y también tienen ese conocimiento histórico de la trayectoria. Entonces, este es un artículo de Rumi Ceballos que nosotros lo que tratamos de hacer, en este caso lo que traté de hacer yo, fue encontrar a alguien que explicara esta lista de los 10 principales temores que se había publicitado hace un momento y había reactivado nuevamente porque estamos casi en el ciclo de cierre del 2024, que habla de Perú, de top 10 companies es que están calificando cuáles son los miedos que tienen, los temores y qué hay que tener como precauciones. Bueno, y esta era la segunda parte final de estos dos videos con respecto a los temores empresariales que enfrenta la economía peruana. En definitiva, ¿cuáles son los temores que tiene el empresariado peruano? Era para saber cuál era la visión de ellos, porque ellos conocen la trayectoria económica del país, saben día a día cuán difícil es levantar un emprendimiento mediano, pequeño o grande, cuáles son las trabas que se pueden tener y dónde hay que poner los focos de atención para que ese desarrollo al cual están poniendo ojo muchos países y inversores internacionales también colabore con el desarrollo y fortalecimiento de la empresa nacional. No pasa en todos los países. Parecería que hay más beneficios para las empresas extranjeras que para las locales, pero también las empresas locales tienen que tener la capacidad de poder competir y salir al mundo. Lamentablemente, así estamos hoy con los procesos de globalización y el libre mercado. Y hay que aprovechar esta situación y ver cómo se pueden producir sinergias. Espero que les haya gustado mi reacción de esta vez, pues, los temores empresariales. Vamos a tratar de ver si me pueden comentar si consideran ustedes que esta nómina es correcta o no, y si también piensan como ciudadano común si les afecta. Así que espero que les haya gustado la reacción, tanto la 1 y la 2, y hayamos visto los 10 en el ranking, y espero que me puedan comentar. Soy Edgardo Lovera, que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche, y no se olviden comentar. Que estén bien.